Hola, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo para seguir y les agradezco otra vez por estar acá dándome su tiempo. En esta vuelta, vamos a ya sí a empezar a introducirnos un poco en conceptos y en nociones que yo entiendo que son básicas para toda persona que se inicia en este mundo de las inversiones, de las finanzas personales. Me gustaría, sí, antes de arrancar con temas puntuales que vamos a ir viendo, que ya dijimos cuando terminamos el otro video, son 5 temas que voy a tratar en este, puntualmente respecto a los mercados de capitales, sí que es un poco más amplio, un poco más aburrido quizás para el que recién arranca, pero bueno. Antes de eso, dar un poco o comentar mi visión sobre la situación y el contexto actual, tan complejo que vivimos. Es entendible que en este tipo de contexto mundial, tanto a nivel económico como social, vamos a tener un gran desafío. Desde mi punto de vista, este desafío consiste en prepararnos y tener a mano determinadas herramientas para poder enfrentar lo que viene. ¿Y a qué me refiero con lo que viene, ¿no? Esto como una opinión personal. Yo entiendo que si bien vamos a tener por delante un contexto complejo, de mucha incertidumbre, también obviamente un contexto raro, ¿sí? También es un gran momento de oportunidades, ¿sí? Para el que está preparado, básicamente. También esa preparación únicamente uno la puede ganar con educación y con conocimiento. Es mi parecer, ¿sí? De que no se trata de cuánto dinero tengamos para poder invertir o para ahorrar, sino el cómo aprendamos a gestionar hoy para poder estar preparados el día de mañana, ¿sí? Cuando nazcan estas oportunidades pasada la crisis. Es cierto que tampoco tenemos hoy en día expertos en Argentina sobre este tema crítico que nos está atravesando, ¿sí? Sí existieron otras crisis mundiales, como por ejemplo el crack económico de los años 30, la crisis norteamericana de las hipotecas subprime, ¿sí? O el corralito en Argentina, entre muchas otras, ¿no? Que sin meternos en específico a comentarlas, solo hay que mencionarlas como hitos que marcaron la historia, pero que son muy distintos escenarios como el que hoy nos pone enfrente el coronavirus, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, si bien nosotros no sabemos con certeza, yo creo que nadie, ¿no?, qué es lo que podemos esperar, de cuánto o cuándo se va a recuperar la bolsa, los mercados, o en qué lapso de tiempo lo va a hacer, sí podemos saber con certeza de que el mercado va a estar ahí esperándonos, y que si sabemos y nos preparamos con estas herramientas que yo voy a intentar introducirles y hacer que ustedes las conozcan, y con conocimiento en finanzas personales y educación financiera, más cerca vamos a estar nosotros de ir atravesando todo este tiempo con inteligencia y siendo pacientes, entendiendo que es un proceso como tantos otros y que esto es solo un ciclo económico dentro del mercado y una de las tantas crisis que va a quedar en los libros, ¿no? Pero que en algún momento seguramente también la vamos a estar olvidando. Entonces, mi percepción y opinión es que el desafío es totalmente nuestro. Así que vamos a empezar hoy, ¿sí?, a aprender de la bolsa y sobre finanzas personales. Estos temas que voy a ir tratando y quedaron pendientes del video introductorio, lo que voy a hacer, como ya les había comentado anteriormente, es subirlo en distintos videos, ¿sí?, para que no les resulte muy tedioso o largo de verlos, también porque son muchos conceptos que yo voy a intentar transmitir y va a durar un tiempo. Dicho esto, como primera medida vamos a empezar a ver el primer tema que propuse, ¿sí?, en el primer video introductorio, que tiene que ver con qué es la bolsa, qué es el mercado de capitales. Este es un tema que, si bien no alcanza un solo video, es un poco largo y lo voy a hacer en varios, ¿sí?, y puede quizá parecer aburrido al principio o muy técnico porque tiene conceptos, ¿sí? Voy a necesitar que presten mucha atención y que se queden hasta el final del video para poder entenderlo. Para entrar en el primer tema y para tener una noción o una definición, hay que saber qué entendemos por mercado, ¿sí? Cuando hablamos de mercado, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Como estamos hablando de algo que pareciera ser bastante abstracto, en general la definición que podemos entender a primera vista es que acá estamos hablando de mercados financieros, ¿sí? Y tomando la definición que podríamos esbozar, decir que es un lugar físico o teórico en donde se encuentra gente que va a querer negociar algo, o instituciones, ¿sí? Acá estamos hablando de mercados. Entonces, ¿qué vamos a negociar? Lo que vamos a negociar son activos financieros.
Entonces, vamos de vuelta. Esto es un espacio en donde la oferta y la demanda de activos financieros buscan encontrarse. Hasta el momento en que no se encuentran, ¿sí?, la definición a esa situación es que no tenemos mercado, no hay mercado. Entonces, si alguna vez a nosotros nos toca trabajar u operar dentro del mercado, que es la idea, cuando escuchemos la frase de que no hay mercado, es porque en realidad lo que no está sucediendo es que la voluntad de compra y de venta se machen o se encuentren. Y lo cierto es que es una cuestión cultural que no tiene la Argentina, ¿no? De entrar en el mercado financiero. Cuando uno arma su cultura, cuando decimos que hay falta de cultura de mercados financieros, también parte de la culpa es de las instituciones, que es un sector que no se encarga de transmitir los conocimientos, o de parte de las instituciones que no se comportan o no se comportaron de la manera que deberían haberlo hecho. Entonces eso conspiró y conspira contra el desarrollo de lo que se llama mercado secundario, que ya vamos a ver qué es, ¿no? O el mercado de capitales, ¿no?, en el modo más amplio, que tuvo picos de euforia, ¿sí?, en su tamaño, y niveles muy bajos como el que vivimos en este último tiempo, ¿no?, en el que a mí me tocó también ingresar. Entonces, lo que decíamos antes, si tuviésemos una cultura de inversor, de entender lo que es un retorno, el poder que tiene el interés compuesto en la economía y en nuestra historia, nunca nadie hubiera comprado dólares y los hubiera dejado en una caja de seguridad o guardado en el colchón. Y la economía negra también hace que con el cambio de época, ahora hay muchos más controles, podría ser, digamos, una masa importante de dinero de lo que se genera como producto en Argentina, bajo canales que no tributan, ¿no? A veces es dinero, ¿sí?, que no está en el mercado, ¿no? Entonces eso también desvía ese ahorro, o ese potencial ahorro, ¿no?, a sectores informales que no se canalizan en el sistema de mercado de capitales. ¿Y qué está haciendo? O sea, ¿qué está buscando? ¿Qué buscamos nosotros cuando vamos al mercado, ¿no?, cuando una empresa va al mercado? Fondearse. Es decir, buscar dinero mediante préstamos, tomando deuda o emitiendo parte de su patrimonio. Pero básicamente lo que está haciendo es eso, o sea, fondearse, ¿no?, buscar fondos. Y lo que mira, la identidad macroeconómica que viene a sustituir ese tema financiero, es la de generar la igualdad entre el ahorro y la inversión. Entonces, eso es lo que buscamos en verdad, o sea, un mercado de capitales que es muy eficiente cuando más grande sea. ¿Y por qué? Bueno, ahí vuelvo a donde habíamos iniciado del tema de la demanda y la oferta. Es decir, empiezan a juntarse mucho más seguido estas ofertas y estas demandas. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos una caja de jugo Cepita, que todos conocerán, y una persona solo tiene una sola cepita, bueno, no es un negocio, o sea, no es muy conocida, no es muy negociada, pero quizás alguno de nosotros algún día nos levantamos y, bueno, medio loco, medio chiflado, y decimos, bueno, yo quiero la cepita, esa que tiene, ¿no? Porque si no, en general ese producto no tenga demanda, nadie la quiere. En cambio, cuando hay muchas más jugos de cepita, en general esa demanda va a empezar a crecer, y entonces tanto la oferta como la demanda se van a empezar a juntar. ¿Y por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué cada vez son más las voluntades cuando vemos que tenemos un producto que lo queremos vender a 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Y nosotros lo vendemos porque yo quiero venderlo a 9, pero te pongo a vos en una encrucijada porque si vos lo querés vender, lo tenés que vender más barato de lo que yo te estoy ofreciendo. La diferencia entre 10 y 9 pesos, ¿no? Lo que estamos tratando de mostrar con este ejemplo es que cuantas más voluntades existan en el mercado más eficiente es. Es decir, menos costoso va a resultar para el que está participando. Porque las diferencias entre voluntades, ¿sí?, entre el que quiere vender y quiere comprar, se van a cortar mucho más. Dicho esto, este ejemplo, ¿sí?, dijimos que la definición del mercado, o sea, la técnica, la de los libros, es que es un conjunto de instituciones que van a permitir que tanto compradores como vendedores se encuentren para realizar sus transacciones, fijando precios para valores negociables. Ese es el concepto del librito, ¿no? Nos olvidamos, pero bueno, es importante saberlo. Ahora, ¿qué mercados conocemos en Argentina? Y primero hay que distinguir lo que es el mercado y la bolsa, porque el mercado es otra cosa que la bolsa. La bolsa es una institución que no conlleva fines de lucro, ¿sí? Y el mercado busca lucrar. Ahora vamos a ir uniendo los conceptos, ¿sí?,
vamos a unir estos conceptos, pero vamos a verlo porque es común la confusión. Uno piensa en el mercado y piensa que es lo mismo que la bolsa. Y la confusión es muy común, ¿no? Hoy se dice la bolsa y en la jerga se dice que la bolsa, si operas por uno u otro mercado, seguramente tu contraparte te diga, o la otra parte te va a decir, ¿lo haces por bolsa o por otro de los mercados? Y en realidad se dice bolsa lo que se conoce como el Merval. ¿Qué es el Merval? Es el mercado de valores, la bolsa de Buenos Aires, ¿sí? ¿Y qué otro mercado existe? ¿No? Existe el ROFEX, que es otro mercado, por ejemplo. ¿Y qué mercado es el ROFEX? Es un mercado de futuros. En el ROFEX se negocian varias cosas. Nació en realidad más agropecuario, ¿sí? Pero se especializa en un mercado de futuros, que es otra cosa, ¿sí? Esto más o menos es así. Es decir, el sistema financiero en Argentina lo podemos desdoblar en dos grandes grupos. Esto es muy importante. En lo que es mercado de dinero, ¿sí? Que va a estar regulado por el Banco Central de la República Argentina y está por debajo del Banco Central todas las instituciones financieras, los bancos, por ejemplo, ¿sí? Y el mercado de capitales, que está regulado por la Comisión Nacional de Valores, o conocida como CNB, que vamos a verlo más adelante en detalle, ¿sí? Debajo de la CNB están todos los mercados, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo enlazamos esto? ¿El banco opera en estos mercados? La respuesta es sí, el banco está de los dos lados. ¿Y por qué mostramos esto? Para entender que el banco está de este lado cuando nosotros vamos a la ventanilla, ¿sí? Del banco y usamos transaccionalmente esos fondos, estamos utilizando la parte del mercado de dinero, que está regulado por el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Y cuando alguien interactúa en el mercado, no deja de estar regulado por el Banco Central, porque su actividad principal está regulada por el Banco Central, pero también empieza a estar regulado por la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque está entrando al mercado de capitales, ¿sí? Y esto nos sirve para ver la diferencia entre los dos mercados, el de dinero y el de capitales. Entonces dijimos el ROFEX, el Merval, y tenemos otro mercado, que lo voy a mencionar para que también tengan conocimiento, que es el MAE, que es muy relacionado a los bancos, que es un mercado muy mayorista, que no nos vamos a detener mucho en esto, sino más bien en el Merval cuando vayamos avanzando. Ahora bien, este último, el MAE, es un mercado distinto, pero es importante mencionarlo, porque mayormente operan los bancos en él, ¿sí? En el MAE, y en realidad es un mercado mayorista, porque no se operan acciones, sino obligaciones negociables, fideicomisos, emisiones primarias en general, que se hacen por MAE, que son otros instrumentos, y es un mercado en donde los bancos salen en lo que es emisión primaria por las empresas, por la estructura de lo que son fideicomisos, obligaciones negociables, bueno, otros productos que tengan, y en general salen vía MAE, que es lo que se dice vía MAE. Después se negocia en el mercado secundario, tanto en MAE como la bolsa o Merval. Ahora bien, ¿y por qué este mercado es para mayoristas? ¿Por qué es para, por ejemplo, este tipo para los bancos, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad que es que el ticket mínimo, ¿sí? Es muy alto. Es decir, el capital que hay que tener es muy alto para poder entrar. Es más, un poco los agentes de bolsa se conocen, los que operan en MAE, y en general los tickets son muy grandes para poder entrar, ¿sí? Básicamente operan lo que son letras, que es otro instrumento. Y un punto importante, ¿por qué hablamos del MAE, no? Para esto lo traemos y lo explicamos, que es mucho más que un mercado de lo que se conocen de contraparte, ¿sí? Que un mercado que de lo que hacemos por bolsa, ¿sí? Y los sistemas que vamos a ver que son mucho más transparentes que este. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno opera en MAE, en general la operación es entre contrapartes. Es decir, cuando nosotros entramos y vayamos a operar lo que es en el Merval, la realidad es que no nos va a preocupar quién es la contraparte, quién está del otro lado, ¿no? Que sería si estaríamos comprando, quién nos está vendiendo el producto que nosotros queremos comprar. Pero no nos importa. ¿Por qué? Porque todas las operaciones, ¿sí? Que nosotros hagamos las va a estar garantizadas por el Merval, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿no? En el MAE hay lo que se llama un segmento garantizado y un segmento que no está garantizado. Pero como se opera entre bancos o agentes, ¿sí? En los cuales nosotros vamos a conocer a la persona con la cual operamos, yo lo conozco y le otorgo una línea de crédito que la pide él, y que la tiene conmigo, entonces mis operadores lo que van a hacer es tradear, o sea, hacer las operaciones entre ellos, cambiándose los productos.
Es decir, pactan los precios telefónicamente o por chat, se intercambian los productos y entonces es un mercado del MAE menos transparente, ¿sí? Porque nosotros podemos arrancar y definir un precio y otros dos estar operando sobre el mismo producto en el mismo momento y definiendo otro precio, es decir, un 1% más abajo, 1% más arriba, por ejemplo. Y como es un mercado mayorista, ¿sí? En los mercados el Merval funciona bajo otro sistema, no es este sistema, que se llama de contraparte central, ¿sí? Que después lo vamos a ir detallando cómo funciona, pero vamos a tener en cuenta esta cuestión. Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso, ¿sí? Ahora bien, vamos hasta acá, tenemos esto, ¿sí? Vamos a ver ahora las instituciones que intervienen, ¿no? Porque tenemos al mercado de valores, ¿sí? Que es donde básicamente se operan y se generan todas las operaciones entre las partes, que es una sociedad anónima, ¿sí? Que tiene sus accionistas y que van a buscar entonces el lucro. Ahora bien, ¿cómo ganan dinero esos muchachos, no? O sea, ¿cómo gana el mercado, básicamente? Los mercados, para ganar dinero, porque buscan el lucro, es decir, generar beneficio económico, básicamente cobran derechos. Entonces, cuando nosotros realicemos una operación de compra, de venta o lo que fuere del instrumento que hayamos elegido, vamos a estar pagando un derecho de mercado, lo que se llama derecho de mercado. Antes esto estaba segmentado, el derecho de mercado y de bolsa. Con la nueva ley de mercado de capitales, las bolsas le sacaron absolutamente todo el juego del mercado de capitales y les da un rol más educativo que otra cosa, ¿no? Y todo eso es lo que también entra de lo que es el derecho del mercado. Entonces, entre otras cosas, el mercado ¿cómo gana dinero? Gana dinero vía cobrándole derecho, ¿sí? Por cada una de las operaciones que se realicen en el mercado. Así gana el mercado. Entonces, cuando más volumen tenga ese mercado, más dinero hay. Sí, más gente está obviamente comprando. Por ejemplo, en Estados Unidos, porque acá hay varios mercados que obviamente no los mencionamos, está el mercado de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, por ejemplo, sí, hay varios mercados que no tienen lo que es volumen, no tienen dinero, entonces no hay volumen de negocios muy grande y terminan canalizando todo eso a través del Merval, o sea, las operaciones van a canalizarse a través del Merval. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué mercado conocemos? ¿Sí? El Nasdaq, por ejemplo. ¿Y por qué se pelean entre ellos en Estados Unidos para saber qué empresas salen a cotizar? Justamente por eso, porque mientras más volumen tengan, más derechos cobran, ¿sí? De hecho, si vemos cómo son las plataformas de afuera, te dan a elegir, ¿sí? ¿Por qué mercado vos vas a querer o vas a elegir entrar? ¿Sí? Entonces, compiten realmente en el cobro de derechos. Entonces, el mercado en sí hoy tiene una figura, al igual que los agentes, establecida dentro de lo que es la ley de mercado de capitales, bajo la órbita de lo que dijimos es la Comisión Nacional de Valores, que como vimos los bancos están bajo la órbita del Banco Central, ¿sí? O sea, todo el mercado de capitales está bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Es el que lo regula, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Tenemos la estructura, tenemos el capital que nos exige la ley, podemos armar un mercado, ¿sí? Es decir, vamos a tener que llenar un montón de papelitos, formar una sociedad, cumplir con un montón de requisitos que nos va a pedir la Comisión Nacional de Valores y en definitiva, si queremos, podemos constituirnos como mercado. Y esto, obviamente, que es otra estructura y otros requisitos, ¿no? Pero esto se lo explico para que una vez que nos constituimos como mercado, vamos a tratar de buscar en los negocios, ¿sí? Que se generen en nuestro mercado, ¿sí? Y vamos a tener que ofrecer precios más baratos o algunas cualidades distintivas respecto, por ejemplo, al Merval, porque vamos a estar compitiendo, ¿sí? Pero hoy no existe. ¿Por qué? Porque el Merval nuclea todas esas operaciones. Aunque el ROFEX, por ejemplo, este otro mercado está queriendo competir, el MAE, que es este otro que nosotros también hablamos, está queriendo competir, y ahí también empieza el tema del juego de la competencia entre los mercados, ¿no? Y eso es bueno para los inversores, porque en definitiva cuando uno analiza, ¿sí? Y ve las experiencias internacionales, los costos van a ser menores. Entonces es mucho más barato para entrar y salir en estos mercados. Y acá, bueno, vemos que tenemos y aparece también lo que es el agente de bolsa. Y está mal, pero para que se entienda, ¿sí? Porque esto es muy importante también, a qué institución nos estamos refiriendo, son los famosos agentes, las cuentas comitentes, que hoy se llaman agentes de liquidación y compensación, ¿sí? Así se va a llamar, así lo van a ver ustedes. ¿Y por qué se llama de liquidación y compensación? Porque cuando uno realiza una operación en el mercado, en realidad lo que está haciendo, por ejemplo,
Juan va a decidir comprarle a Gabriel una acción, por ejemplo, del Banco Galicia, ¿sí? Entonces Juan tiene cuenta en un agente, ¿sí? Y Gabriel va a tener cuenta en otro agente. Entonces Juan lo que hace es pedirle a su agente, ¿sí?, que ponga una voluntad de compra en el mercado, y Gabriel va a hacer lo propio, pero a la inversa va a hacer obviamente una voluntad de venta. Las dos ofertas, ¿sí?, tanto de compra como de venta, se van a unir, se van a juntar, y en definitiva, sin saberlo, Juan le va a comprar a Gabriel. Bueno, esa figura de agente, al igual que el mercado, está regulada por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?, pero a su vez está regulada por el mercado en el cual yo voy a estar negociando, ¿sí?, tanto comprando como vendiendo. Entonces, el agente de bolsa anterior, o el agente de liquidación o compensación, ¿sí?, que estamos diciendo que se llama así, tiene sobre sí a la Comisión Nacional de Valores y al mercado en el que se haya inscrito, que también lo va a auditar, es decir, a supervisar. ¿Para qué? Para que vaya cumpliendo los parámetros de conducta que le requieren tanto el mercado como la Comisión Nacional de Valores. Y ahí empezamos entonces a ver el nivel de regulación legal que tiene esto, o normativa, que tiene el mercado. Sí, que es muy grande. Y cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a ver que es muy transparente. Esto es, obviamente, para desmitificar un poco lo que se habla de la timba financiera y demás, porque está toda esta cuestión de normativización y de regulación en el medio, ¿sí? Obviamente hay algunas trampas que las vamos a ir viendo para tenerlas también en cuenta, pero en sí en un 90% de las operaciones son transparentes, y vamos a ir viéndolo. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿por qué decimos que cambiaron el nombre y comúnmente antes se llamaban agentes de bolsa o eran sociedades de bolsa más que agentes, ¿no? Porque estaban inscriptos así, ¿sí? Tenían una cuestión con la Inspección General de Justicia, que es donde se anotan estas sociedades, y lo que existe es el agente de liquidación y compensación. Pero en realidad la ley marco, ¿sí?, va a exigir que esos agentes sean constituidos en sociedades anónimas, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue simplificar las cuestiones legales internamente con respecto a lo que es la Inspección General de Justicia, la IGJ, ¿sí? Sacaron ese formato de sociedad de bolsa y lo que dice la ley es, bueno, vos querés ser un agente de liquidación y compensación, ok, tenés que cumplir estos requisitos. Dentro de esos requisitos, los requisitos es que seas una sociedad anónima, ¿sí? Y si sabemos algo más o menos de sociedades, las sociedades anónimas requieren una estructura mínima, ¿sí?, mucho más grande que una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, una SAS, una SAU u otras sociedades, ¿sí? Ahora bien, vamos a volver al ejemplo, para volver un poco al tema. Ellos compraron y él vendió. Es decir, cuando Juan le compra, tiene pesos, tiene dinero, ¿sí?, y tiene que pagarle a Gabriel, ¿sí? ¿Y qué hace ese agente? Lo que hace es liquidar esa operación. ¿Y liquidar qué es? Liquidar es pagar, ¿sí? Es decir, yo me cruzo con el otro agente y le digo, le estoy liquidando esta operación. ¿Y por qué compensación le decimos? ¿Por qué? O sea, que es porque en realidad hay un intercambio, ¿sí?, no únicamente de dinero, lo vamos a ver más claro cuando veamos después los distintos plazos que existen de negociación, que está muy segmentado, muy diferenciado el mercado de lo que es la concertación de una operación y la liquidación de una operación, pero se llama en realidad compensación porque, recordar lo que dijimos, ¿sí?, se liquidan y compensan contra una sola parte, que ¿quién es? El mercado, ¿sí? Por eso el mercado es el que va a garantizar todas las operaciones. Y vamos a insistir con esto, ¿sí? No hay ningún riesgo de la contraparte, ni siquiera de que Juan se tenga que preocupar por quién va a ser Gabriel o el agente de Gabriel, no le va a importar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es el que toma todas las operaciones, las va a tomar igual, ¿sí? Hace la operación en todo. Si Juan compró, el mercado le vendió a Juan. Si Gabriel vendió, el mercado obviamente le compró a Gabriel, ¿sí?, a la otra parte. Entonces, el agente va a liquidar y a compensar, viendo el mercado siempre, por eso es seguro y por eso decimos que tiene esta transparencia, está garantizado al 100% las operaciones del Merval. Ahora bien, vamos a otro punto, ¿sí?, muy importante que es la caja de valores, que también es importante saberlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos compraste una acción, por ejemplo, compraste Galicia o YPF, ¿sí? Yo quiero ser socio, quiero comprar una acción de YPF. ¿Nos dan un papel o una nómina? Es decir, nos darían un registro, ¿sí?, de compraventa del título, ¿no?, de la acción mejor dicho. Entonces, nunca vimos una acción de la que compramos, en realidad. Yo que compré, nunca vi una acción, esa es la realidad, ¿no? Nominada a nombre de Kevin, ¿no?, mía. Es todo digital, ¿sí? Ahora bien, en lugar de
en un lugar esa acción existe, ¿sí? Y está inscripta en libros, ¿sí? Eso hay que saberlo, ¿sí? Existen. Ahora bien, ¿quién tiene esto? ¿Sí? O sea, ¿quién tiene esos títulos? Lo tiene Caja de Valores, que está ubicado hoy físicamente en el año 2020 en la calle 25 de Mayo 362, Capital Federal, ¿sí? Ahí está Caja de Valores. Que así se le denomina, ¿sí? Que obviamente es el que se encarga de custodiar los bonos, las rentas y todo lo que llaman las especies, que así se le van a denominar a los distintos activos, que están custodiados precisamente por esta caja de valores. La gran mayoría al menos, ¿no? Hay estructurados que custodia también, que vamos a verlo, que cuando hablamos de estructurados podemos hablar de otro tipo de activos, que son los fondos comunes de inversión, que en general tienen custodia en bancos, ¿sí? Que lo vamos a ver después en otro video. Pero la caja de custodia, ¿sí? Liquidación y pago más grande de la Argentina es la caja de valores, ¿sí? Que en realidad es un monopolio, ¿sí? De hecho, te dan un resumen trimestral, que en realidad no va a servir de mucho, ¿sí? Cuando uno lo abre parece que tenés un montón de dinero, abrís eso y decís listo, no trabajo más, pero en realidad no sirve de mucho, ¿no? Ahora, la realidad es que es extemporal ese control de todos esos resúmenes que podemos ir recibiendo, pero hay uno solo que sí tenemos que guardar, también es un consejo, que es el que nos viene a fin de año, ¿sí? Seguramente se lo puede pedir, o nos lo puede llegar a pedir nuestro contador para saber nuestras tenencias al 31 de diciembre. Entonces, hoy tenemos acceso online, ¿sí? A esto, que es un cambio muy importante que hizo Caja de Valores, ¿sí? Hoy podemos controlar las tenencias al minuto. Yo entro a la página y entro a ver mis tenencias. Entonces, lo bueno de eso, importante, porque ¿dónde estaba la falta de transparencia del mercado? Los agentes malintencionados usaban la custodia que uno tenía, ¿sí? O sea, los activos que uno tenía, porque yo puedo agarrar tu custodia, prestársela a X persona y no tenés riesgo. O sea, no es que vos vas a perder lo que se prestó, ¿sí? Pero yo estoy lucrando con eso. Y a vos yo no te reconocía nada, ¿sí? Únicamente gana la gente por hacer ese movimiento. O mismo, un bono que amortizaba, es decir, que pagaba, lo llamo cupón en dólares, ya vamos a ver el bono, lo que son los bonos, y a vos te quedaba en tu cuenta custodia en dólares. Yo soy agente y si yo quisiera, voy y los retiro, y con eso antes se generaba lo que era la operatoria de dólar blue. En un momento, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dijo que el mercado de capitales son todos vendedores de blue, o bueno, algo similar. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esta operatoria, ¿sí? Con eso que alimentas, obviamente, el dólar blue con los dólares de la renta de los bonos, ¿sí? Y eso existía, se hacía, ¿no? Hoy hay otra forma también de obtener dólares, que bueno, después ya vamos a verlo más adelante, a través de la bolsa. Pero bueno, volviendo a esto, hoy tenemos un portal que se llama PUC, ¿sí? Que es portal único de contacto, si no me equivoco. Que lo bueno de eso es que en cualquier movimiento que haga el agente de liquidación y compensación con la que nosotros tengamos cuenta, cualquier movimiento que hagamos de la comitente, nosotros, o sea, de la cuenta que nosotros tengamos, ¿sí? Que ya vamos a ver, nosotros podemos setearla para que nos mande un email y nos avise, ¿sí? Entonces, sea un error o lo que fuere, la caja de valores nos va a mandar un mail, nos va a decir hasta la especie, la hora, nos va a decir todo, ¿sí? Que la especie, por ejemplo, Galicia o YPF ha sido movida de su cuenta. Por ejemplo, yo compro y opero durante el día, en realidad como compenso, técnicamente no hago ningún movimiento, pero el problema era otro, ¿sí? Cuando yo te compraba quizás en desprolijidades, ¿sí? Ni siquiera teniendo mala intención, a veces compramos una acción, ¿sí? Pero no la ponían o la gente no la ponía en nuestra comitente, la dejaba en la bolsa de liquidación que hacía el mercado básicamente, porque no lo quería asignar a nuestra cuenta, ¿sí? Para que nosotros estuviésemos viéndolo. Esa es la realidad. Eso está mal, ¿sí? Porque lo que expresa tu tenencia, en definitivas cuentas, vos lo podés ver, ¿sí? No te lo puedo mostrar yo en el portal. Es decir, yo te puedo decir, sí, mirá, vos podés tener 10 Galicia, por ejemplo, 10 YPF. Entonces, si uno se acerca o se acercaba a Caja de Valores, ¿sí? A preguntar, ¿sí? ¿Tenemos 10 Galicias? Y nos iban a decir que no están, ¿sí? Y eso es lo que con este sistema se acaba. Y ahora es instantáneo esto, ahora cada 3 meses aproximadamente, yo creo que ahora cambió también pero es todo digital, todo electrónico, ¿sí? Pero recordar que el que nos sirve a nosotros es el que nos envían el 31 de diciembre, no todos, no es necesario tener todos.
Pero porque el contador nos va a pedir para ver las tenencias, por un tema contable, ¿sí? Bueno, y si operas con un banco y una cuenta custodia, ¿sí? Vamos a tener dos cuentas. En realidad, tener presente que arriba de todo esto siempre vamos a tener a la Comisión Nacional de Valores. Y entonces nosotros como inversores, la pregunta es, ¿podemos ir directamente al mercado? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que está este agente de liquidación y compensación, y entonces, ¿qué hace el agente registrado? ¿Sí? Permite que nosotros como inversores, pequeños inversores, lleguemos al mercado y compramos o vendamos, ¿sí? Lo que nosotros queramos, ¿no? Lo que nosotros queramos operar. Y un inversor, entonces, la otra pregunta va a poder ser, ¿puede abrir una cuenta en caja de valores directamente? La respuesta es no, no puede hacerlo, lo tiene que hacer sí o sí a través de un agente registrado o de la bolsa. ¿Y cómo se denomina el lenguaje caja de valores de un agente registrado? Es el depositante, el famoso depositante, ¿sí? Debajo de cada depositante vamos a tener también comitentes, ¿sí? Aunque parezca engorroso, es sencillo, ¿sí? Por ejemplo, yo soy depositante 12, pero abajo sí vamos a tener un número de comitente 3000, por ejemplo. A nosotros nos va a llegar después un resumen de caja de valores que decimos que sirve para poco, pero que dice que el depositante 12, comitente 3000, y te va a decir lo que tenés. Ahora bien, si vos a la vez también tenés una cuenta en un banco, te va a decir depositante 29, te va a llegar otro que te diga depositante 29, cuenta 10.100, por ejemplo, por decir un número, y en definitiva esas dos cuentas están a mi nombre, a nombre de Kevin, ¿sí? Son iguales, idénticas, el mismo titular, pero están bajo otro depositante. Y es esto, ¿sí? Que la caja de valores le va a avisar al inversor lo que tiene, ¿sí? Y entonces cuando la gente se mueve, por ejemplo, al banco de custodia, nos va a llegar que la cuenta que termina obviamente con el depositante 12, si la mueve el banco a vos te va a decir, ¿sí? Que el depositante 29 de la cuenta 10.100 que dijimos se vio afectada. Obviamente que vos no podés abrir, no sé, X cuentas en distintos agentes o broker. Se puede hacer, perdón, mejor dicho, ¿sí? Se puede hacer antes, obviamente no se hacía para no mezclar lo blanco y lo negro, pero bueno, está esta posibilidad de hacerlo. Bueno, y en el banco te podés abrir también una cuenta de inversión por home banking, también se puede hacer. Si no querés ir al banco, lo podés hacer, podés abrirla en un agente de bolsa. Y es lo mismo que abrir una cuenta bancaria. En el banco abrís con 3 pasos, que ya lo tenés, después lo vamos a ver en otro video cómo abro, que lo voy también a estar publicando. Ahora bien, volviendo un poquito a la figura del agente, a nivel amplio, digamos, acá cuando vos abrís en el banco está jugando las veces también de un agente. ¿Por qué? Porque el banco está bajo el mercado de dinero, dijimos, o de capitales, ¿sí? Pero cuando vos abrís una cuenta en el banco, lo que estás haciendo es metiéndote y haciendo las veces de lo que es un agente registrado. Y en el agente de bolsa tenés una cuenta corriente igual que en el banco, ¿sí? Y después vamos a ver más adelante las pequeñas diferencias de dónde te pueden hacer trampa, que en general lo hacen los bancos, que son en los plazos de liquidación, que en otro video más adelante lo vamos a ir viendo. Los costos de mantenimiento, ¿sí? Si bien son bajos, es como todo mercado, si hay algunos que te cobran, otros que no te cobran. Generalmente hoy no cobran costos de mantenimiento a las cuentas comitentes, y si haces tantos movimientos por mes, a veces tenés algún beneficio, ¿sí? Pero en general no incide, ¿sí? Lo que se hace generalmente es trasladar el costo a lo que es caja de valores, y obviamente por cada cuenta comitente se cobra algo muy bajo realmente y no nos va a repercutir en nuestra economía, ¿no? En general hoy no están cobrando, como dije, y ya vamos a ver cuáles son o con cuáles nos convendría evaluar para operar o qué comitente o broker elegir más adelante. Bueno, estas son voy a hacer un parate acá de esta primera parte de mercado de capitales. Espero que obviamente les haya servido. Ya estamos casi en la media hora. Les agradezco muchísimo por haberse quedado, seguirme. Estas son aproximaciones de las instituciones más importantes que existen en el mercado para entender cómo funciona un poco el sistema, ¿sí? Y es una primera visión del mercado, de los componentes. Yo en el próximo video entonces voy a hacer en la parte 2 de introducción al mercado de capitales. Ahora voy a subir otros de los otros temas, ¿sí? Y en la segunda parte, voy a ampliar un poco más el funcionamiento, ¿sí? Y que si ya entendimos cómo funciona el sistema medianamente, a eso vamos como conclusión, ¿sí? Vamos a empezar a identificar también en el próximo video qué es lo que hay que hacer en concreto. Y al momento de meternos, obviamente, con decisión,
en este mercado, obviamente, y en el mundo de las inversiones. Pero bueno, esto ya queda para un próximo video, así que así seguimos también con los otros temas que elegimos desarrollar en otros videos que lo verán cuando no estén cansados, si se cansaron con este, y si no, bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias por seguir hasta acá y nos vemos en la próxima.